Bueno, vamos a comenzar. Esto es una pequeña, no es una conferencia, vamos a hacerle un intercambio. El problema es que ahora yo no los escucho a ustedes. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. Una pequeña recapitulación práctica, lenta, eh, lenta no, didáctica, de cómo manejar una hiperpotasemia, una hipercaliemia, hipercalemia, como quieran llamarlo en urgencia, que son los pilares de tratamiento en cualquier medio, sea urgencia o sea una terapia intensiva. La cuestión es que el potasio es un electrolito que abunda en el medio intracelular. Cuando el potasio sale de ese medio o se extravasa de ese medio, crea el aumento del mismo en el suero, hiperpotasemia sérica. Y es una patología, es una condición que causa muchos trastornos, sobre todo cardiovasculares y neuromusculares, y si no se trata de forma rápida, de forma adecuada, da el traste con la vida del paciente, sobre todo con la creación, la aparición de arritmias. Yo estoy todavía aquí mirando cómo se puede, cómo usar esto. Vamos allá. Vamos allá. Bien, aquí estamos todos, estoy viendo por aquí se ve bien la diapositiva, me dice, ¿no? Sí. Excelente, vamos a comenzar. Vamos a seguir. Aquí se ve grande, se ve chiquita, perfecto. Esto me tiene a mí ya. Listo, va la batalla. Bien, la hiperpotasemia, hipercalemia, hipercaliemia es el aumento el aumento de la concentración de potasio por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. En el caso de para el sodio, para el potasio, es un miliequivalente, es lo mismo que un milimol. ¿Por qué? Porque la carga, la carga eléctrica, al final el electrón que queda afuera, la diferencia es 1,1. Ya para el magnesio, para el calcio, la relación es 1,2. Para el sodio, para el potasio, un miliequivalente es lo mismo que un milimol. Vale. Este aumento de la concentración de lo que estudiamos nosotros en terapia intensiva en Cuba es el valor normal del potasio, es de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Por encima de 5.5 ya es una hiperpotasemia o hipercaliemia o hipercalemia, como lo llamen en cualquier libro por ahí. Esto aparece habitualmente por una disminución de la excreción renal de potasio o un movimiento normal del potasio fuera de la célula. Ya lo habíamos dicho que el potasio abunda más en el medio intracelular. En el medio extra, el que abunda es el sodio. Yo le traigo aquí una referencia. Según Medscape, la clasifica en leve, moderada, severa, de 5.6 a 6 mil equivalentes, de 6.1 a 7 y mayor de 7 respectivamente. El Caballero, que es el libro básico de terapia intensiva de Cuba, lo clasifica en ligera, grave y muy grave, de 5.6 a 7, de 7.1 a 8.5 y muy grave más de 8.5. Ya miren los niveles acá. Ya todos sabemos lo que pasa con el potasio cuando aumenta de 6.5 para arriba, todos los trastornos cardiovasculares que provoca. Según un consenso del 2020 de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna, lo clasifican ya en leve, moderada y grave de 5 a 5.4, 5.5 a 6 y más de 6. Sobre todo, este consenso lo llevan a cabo en un estudio que se aprobó en el 2020 para pacientes con insuficiencia cardíaca. De todas maneras, vean que hay cierta diferencia y cuando uno revisa libros, cuando uno revisa el Marino, cuando revisa el CELSIL, uno nota que hay ligeras diferencias en las clasificaciones. El diagnóstico de la causa, de lo que te lleva a la hiperpotasemia, por supuesto, como todo en medicina, que nosotros nos saltamos el método clínico y queremos ir directo a los complementarios. Y sí, hay que tener los complementarios, hay que tener los electrolitos, el valor, pero hay que hacer una buena anamnesis, hay que saber qué llevó al paciente a la hiperpotasemia, por qué.
Hay que saber, hay que cerciorarse de que el paciente tenga realmente una hiperpotasemia, que no sea una pseudo hiperpotasemia. Hay que evaluar el nivel de hidratación del mismo. No vaya a ser que el paciente esté deshidratado y lo que esté es hemoconcentrado. Ya, hay que tener en cuenta todos estos factores. Ya, ¿qué llevó al paciente a esta condición? ¿Qué medicamento está tomando que pudo haberlo llevado a la hiperpotasemia? ¿Ya? Por ahí vamos. Y aquí les traigo algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de la hipercalemia, de la hiperpotasemia, y entre ellos están algunos medicamentos. Uno de los que más conocemos, que se conocen en el medio, son los diuréticos ahorradores de potasio. El que más se usa en Cuba, si mal no recuerdo hasta ahora, es el aldactone. Ya, pero hay otros. Y aquí les traigo la lista. Además de eso, están los pacientes que tienen insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda, los tipos de acidosis tubular, el paciente que por una razón obstructiva tiene un cálculo, tiene un tumor, un aumento del volumen, del tamaño de la próstata, no puede eliminarlo, se obstruye y se elimina, y se mantiene ahí, se acumula, entre otras causas, y muchas veces por culpa de nosotros mismos, el personal médico y paramédico, provocamos que el paciente tenga un ingreso extra, más de lo normal, más de lo requerido de potasio, sobre todo cuando le damos soluciones con potasio o nos pasamos de la dosis. Por eso es muy importante estar preparado en qué se le va a dar al paciente. En terapia intensiva o en emergencia, o cuando el paciente sufre, por ejemplo, un trauma, paciente que necesita gran volumen de sangre, transfusiones de sangre y hemoderivados, y ya sabemos que ahí también va el potasio incluido. Por eso se recomienda, cuando se está transfundiendo al paciente, cuando se le está dando ya un volumen exagerado, o aunque lo necesite, más de 6, 8 bolsas de sangre, la administración de calcio. Ya, estas son cositas que hay que ir revisando y viendo qué pasa con el citrato. Esto es para irlo mencionando, para entrar en el plato fuerte. El uso de betabloqueadores, las intoxicaciones por digitálicos pueden provocar hiperpotasemia. Por otras condiciones como el estado de sepsis, shock, la quemadura, la rhabdomiolisis, que pueden provocar la hiperpotasemia porque sale el potasio de la célula. Bueno, y ya aquí les van mirando qué pasa con la hiperpotasemia, qué pasa con el aumento de potasio en la sangre, con el aumento del potasio sérico. Ya cuando el potasio va, le traigo estas referencias que lo saqué de Manual MCD para profesionales, y esta otra a la derecha del libro de terapia intensiva marino, que es uno de los que más se usa por estos lugares, que no hay mucha diferencia. ¿Qué pasa con el potasio? Cuando es una hiperpotasemia leve, ligera, casi siempre ocurre desapercibida, pero cuando ya el potasio va de 6 para arriba, comienzan a aparecer las arritmias, comienzan a aparecer los trastornos, los cambios eléctricos. Por eso es que es tan importante cuando se sospecha, cuando se está tratando, o cuando se sabe que hay un paciente con hiperpotasemia, lo estemos tratando o no, hacer un electro, al menos tener un monitor ahí, al menos tener un monitor, porque el potasio, la hiperpotasemia tiene un efecto tóxico sobre la musculatura estriada cardíaca. Y miren aquí que no hay mucha diferencia, ¿sí? Por lo menos el MCD ya describe cómo a partir de 6.5 miliequivalentes por litro, cómo se viene ensanchando el complejo QRS y la onda T. La onda T se va haciendo más alta, la onda T se va haciendo más alta, más picudita, hasta ya cuando los niveles de potasio van más de 8, que comienzan a aparecer las arritmias ventriculares, hasta lo peor, que es la fibrilación, y lo que se nos enseñó en medicina interna, que es el llamado paro en diástole. El marino lo especifica más o menos por acá, 4 normal, ya más o menos 6, empieza a elevarse la onda T, comienzan a aparecer a partir de 8 los bloqueos, bloqueos de grado 1,
comienzan a aparecer bloqueo grado 3 o bloqueo completo de rama hasta la fibrilación ventricular. Cuando uno se pone a revisarlo, cuando uno se pone a revisar el tema tanto en internet como en otros libros, hay ciertas diferencias en los niveles, en los valores, pero la diferencia no es tanta. Casi todo el mundo concuerda en que ya a partir de 6.5 miliequivalentes por litro comienzan a aparecer arritmias, comienzan a aparecer cambios eléctricos en el electrocardiograma. Vale. Excelente. Por acá, yo estoy todavía lidiando con el Zoom y con el audio porque no los escucho a ustedes. Yo le traía aquí algunas de las manifestaciones cardiovasculares o cardiotoxicidad. Se empieza a cortar el QT, comienzan las ondas T a elevarse de forma simétrica, picudas, comienzan a aparecer arritmias, comienza a aparecer ensanchamiento del complejo QRS, prolongación del PR y en muchas ocasiones desaparece la onda P. Comienzan a aparecer también fibrilaciones auriculares. Algunas de las manifestaciones neuromusculares comienzan con astenia, que aparece de forma progresiva, parestesias en brazos y piernas, aparecen diparesia, cuadriparesia, parálisis flácida. Muchas veces los reflejos se mantienen normales o ligera hiporreflexia, entre otras que incluyen trastornos sensitivos, superficiales y profundos. Estas manifestaciones clínicas, recuerdan que nosotros estudiamos enfermedades, pero tratamos pacientes. En todo el paciente una patología no se manifiesta de igual forma. No todas estas manifestaciones clínicas deben aparecer. Hay muchos que incluso con el potasio alto, con el potasio muy alto, no experimentan cambios eléctricos o son muy imperceptibles, pero el potasio está alto. O sea, que todo el mundo no se manifiesta igual. Sin embargo, hay que tratar. Hay que tratarlo. Y el objetivo de esta conferencia, de este pequeño toque, es al menos conocer, identificar los pilares de tratamiento. Los pilares de tratamiento que aunque uno los separe para el estudio, para la explicación, aunque uno los estudie así por separado, todo funciona como un bloque. O sea, mientras yo hago esto, fulano está haciendo lo otro, le paso esto, le paso lo otro. No es que vamos a hacerlo así por orden, ¿ya? Porque muchas veces no tenemos o el medicamento o el equipo es bien grande y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Y en qué se basa el tratamiento de la hiperpotasemia? ¿Cuáles son los principales pilares? Una de las más importantes es identificar y remover, quitar, parar toda la fuente de ingreso de potasio. Vino un potasio en 7, caballero, todos los medicamentos que estén entrando al paciente que tengan potasio hay que pararlo. Mientras se dé uno cuenta, mientras identifiquemos si de verdad es una hiperpotasemia o es una pseudo hiperpotasemia. ¿Por qué digo pseudo hiperpotasemia? Porque existen condiciones que me falsean el resultado. Ya, una mala técnica a la hora de coleccionar la sangre, el torniquete estuvo demasiado tiempo ahí, la aguja que utilicé estuvo contaminada, se contaminó, se coaguló, demasiada heparina en la sangre o en la jeringuilla o en el equipo. Por eso, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos cuando me llega un potasio alto? Volver a tomar una muestra de sangre y procesarla. Sin embargo, lo que me enseñaron a mí en Santiago de Cuba, en la terapia intensiva, fue que independientemente de que yo tome otra muestra de sangre para corroborar si es verdadero o falso, ya yo comienzo el tratamiento. Porque sí, puede que sea una pseudo hiperpotasemia, pero puede que sí. Más aún cuando sepamos que es un paciente con riesgo de desarrollarlo, un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica, o estado de shock, estado de sepsis, al que se le esté pasando potasio por vía parenteral, entre otras. Y realmente esto es lo primero que debemos hacer. Potasio alto, hay que parar todo lo que esté aportando potasio al paciente y retirar cualquier sustituto, cualquier sal de lo que sea que tenga potasio. Si está recibiendo nutrición parenteral, nutrición nasogástrica, de lo que se le esté dando, que yo sospeche que tenga potasio o al menos gran contenido, fuera, parado por ahí. Ya las estuvimos hablando y hay que asegurarnos de que no sea una pseudo hiperpotasemia. Otro pilar, el tercer pilar es evitar o corregir los efectos tóxicos del potasio sobre la musculatura estriada. No hay cambios eléctricos en el monitor ni en el electro, pero hay que evitarlo, hay que corregirlo. ¿Y con qué? ¿Cuál es el antídoto? Es el calcio. Lo que utilizamos en terapia intensiva es el cloruro de calcio
y el gluconato de calcio. ¿Vale? El gluconato de calcio es el preferido en este caso. Se reserva el cloruro de calcio para la hiperpotasemia con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué pasa? Que el ámpula de cloruro de calcio, que casi siempre viene al 10%, en 10 mililitros, la carga de calcio en el ámpula de cloruro de calcio es muchas veces 3 veces mayor que la carga de calcio, la concentración de calcio en el ámpula de gluconato de calcio. Y el cloruro de calcio mejora, favorece el tono vascular periférico en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Por eso el cloruro de calcio se prefiere en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Podemos usar el gluconato igual. Si no tengo uno, tengo lo otro. ¿Ya? ¿Y cómo se administra el calcio intravenoso? Esto, intravenoso, valga la redundancia, se infunde, se le administra al paciente ya sea de uno o de otro, al menos 10 mililitros de una solución al 10% lento, o sea, durante 2-3 minutos, casi siempre bien diluido, y se puede repetir a los 5 minutos si es necesario. El mecanismo de acción del calcio el calcio se metaboliza en cuestión de minutos, es rápido y dura aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora. Ya le administré el calcio al paciente, perfecto. ¿Qué hago ahora? ¿O qué está haciendo la otra persona mientras tanto? Es traslocar. ¿Qué es lo que queremos buscar? Si el potasio está alto en el suero, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar o de eliminar. Vamos por paso. El otro paso es la traslocación del potasio al medio intracelular para disminuir la concentración sérica. Dijimos que el potasio donde debe estar es dentro de la célula, en el medio intracelular. Y tenemos unos medicamentos, contamos con medicamentos que nos favorecen. El que más se usa es la insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Que provoca activación de la bomba de intercambio catiónico, la bomba de sodio-potasio en la membrana celular. ¿Cómo se administra la insulina? ¿Cómo se usa la insulina? Se considera, es válido considerar por lo menos en este lado del mundo, un bolo inicial de 10 unidades de insulina rápida, insulina simple o insulina regular, seguido de un bolo de 50 mililitros de dextrosa hipertónica, dextrosa al 50%. Esta técnica o este régimen inicial llega a disminuir el potasio sérico hasta un 0.6 miliequivalente. Mucho cuidado, mucho ojo si el paciente está ya de hecho hipoglucémico, que aunque estemos administrando dextrosa aparte de la insulina, podríamos perpetuar la hiperglicemia del paciente. Hay pacientes y pacientes. Siempre estudiamos los pilares, pero el pilar no quiere decir que es obligatoriamente cumplirlo. Hay que estamos analizando todo el paciente. Podemos continuar con un régimen de infusión continua usando insulina regular más dextrosa. ¿Para qué? Buscando un efecto más prolongado, ya que el paciente está en riesgo de continuar o perpetuar la hiperpotasemia. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se usa esta infusión? Se usa una unidad de insulina simple por cada 5 gramos de dextrosa o de glucosa. Un ejemplo, se usa en un frasco de 500 mililitros de dextrosa al 10, usamos 10 unidades. ¿Por qué? Vamos a este recurso. ¿Qué significa el 10%? ¿Qué significa el 5%? ¿Qué significa el 20%? Lo que sea. Esto sirve para una medicina, como para un cosmético, como para lo que sea. Ese 10% significa que por cada 100 mililitros de esa concentración hay 10 gramos de ese principio activo. Si fuera dextrosa al 5, fuera cada 100 mililitros hay 5 gramos de dextrosa. Y si yo estoy diciendo que es una unidad de insulina por cada 5 gramos de glucosa infundida, el frasco de 500 cc de dextrosa al 10%, ¿cuántos gramos tendría de glucosa? Por regla de 3. Si son 10 gramos cada 100, 500 tendría ¿cuánto? 50 unidades. ¿Ya? Digo 50 gramos. 50 gramos de dextrosa. Y entonces, ¿cuántas unidades de insulina me tocarán? Si es una cada 5, me tocarían 10 unidades de insulina. Y ahí lo pongo en su bomba de infusión o en goteo, en caso de que no tenga bomba, a gotear ahí o con el aparatico, 2, 3, 4, 5, 6 horas, en dependencia de lo que yo esté
del efecto que esté buscando en el tiempo que desee corregirlo. Hay que tener en cuenta que el inicio del mecanismo de acción de este régimen comienza a partir de los 20-30 minutos y tiene una duración entre 2 y 6 horas. Hay que monitorizar, hay que velar los niveles de glucosa en el paciente porque aunque le estoy dando la insulina con glucosa, me puede llevar a la hiperglicemia, ¿vale? Y hasta 6 horas después del tratamiento seguir monitorizando los niveles de glicemia del mismo. Bien, ya paramos los ingresos de potasio. Nos cercioramos de que no es una pseudo hiperpotasemia. Ya corregimos, evitamos los efectos tóxicos. ¿Y estamos en qué? Tratando de traslocar el potasio al medio intracelular. Con insulina, perfecto. ¿Qué más puede usar? ¿Qué otro medicamento podemos usar? Los beta-2, los beta-adrenérgicos. Por ejemplo, el albuterol, el salbutamol, ya isoproterenol, que no se usa casi, pero vamos al ejemplo del salbutamol, que lo tenemos en presentación, 0.5%, 5 miligramos, que es un cc, que es lo mismo que 20 gotas. Las dosis requeridas, caballeros, para lograr un efecto son dosis 3, 4, 5 veces mayores que las que se usan para tratar un broncoespasmo. Y todos sabemos los efectos adversos del salbutamol, de estos beta-adrenérgicos, sobre todo disconfort en el pecho, taquicardia, de angina, o sea que hay que pensarlo antes de usarlo, teniendo en cuenta el paciente esto. El uso de los beta-adrenérgicos no se aconseja como una terapia única. Usarlo así solo, sin probar lo demás, no se aconseja. Esto es ya en caso de que no haya otra alternativa o que con la insulina no esté haciendo, no esté logrando el objetivo. Y las dosis usadas, ahí lo ven, de 10 a 20 miligramos, que son más o menos 2-4 mililitros, que se diluyen en forma de aerosol. Y bueno, hay una forma de presentación que es de 500 microgramos en ámpula, se administran la mitad de subcutáneo, pero igual, los efectos es muy pesado, hay que pensárselo 2 o 3 veces. ¿Ya? ¿Cómo se puede usar además? De forma intravenosa. De forma intravenosa se aconsejan 0.5 miligramos diluidos en 100 mililitros de destrozal 5 durante 15 minutos. Mucho cuidado con los efectos adversos, la taquicardia, la angina, la falta de aire. ¿Ya? Bien, continuamos. Insulina, los beta-2 adrenérgicos y este medicamento que tenemos acá, que ya muchos en el mundo le tenemos miedo a usarlo por la cantidad de efectos adversos que provoca, y es el bicarbonato de sodio. Y aquí se lo pongo en rojito, solo recurrir al uso del bicarbonato si la hiperpotasemia está concomitando con una acidemia metabólica severa. pH ya por debajo de 7-10, pH por debajo de 6, por debajo de 7. Solo si hay una acidemia metabólica concomitante, acidemia metabólica severa. Mucho cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica con expansión de volumen. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de sobrecarga. El paciente se nos choquea, nos desarrolla un edema agudo de pulmón al momento. Así que mucho cuidado. El uso de bicarbonato solo si hay una acidemia metabólica concomitando, una acidemia metabólica severa. Si además hay una hipocalcemia asociada, el bicarbonato al formar complejos con el mismo calcio puede perpetuar la hipocalcemia. Así que mucho cuidado. Y puede llevar con más facilidad al desarrollo de una alcalemia sobreañadida. Y apareció las tetanias o las convulsiones. La dosis de bicarbonato usual, las que se usan, son de 40 a 50 mil equivalentes intravenosos. Repetirlo entre 10-15 minutos si no ha mejorado la acidemia. Recuerden, recurran al bicarbonato solo si hay una acidemia metabólica severa. ¿Vale? Y si lo demás no ha dado resultados. De hecho, en la acidemia metabólica, que ese va a ser otra conferencia para la semana que viene, se lo piensa uno mucho a la hora de usar el bicarbonato. Se lo piensa uno bastante. Bien, vamos a seguir recapitulando. Detuve los ingresos de potasio. Me cercioré de que no es una pseudo hiperpotasemia. Traté o corregí los efectos tóxicos sobre la musculatura estriada cardíaca. Ya puse medicamento para traslocar el potasio al medio intracelular. Otro pilar de tratamiento es la potenciación de la excreción del potasio,
que casi siempre es a lo primero que se recurre en emergencia, porque es lo que más fácil hay de buscar administrar. Y esto tiene una respuesta rápida, una respuesta muy eficaz en un paciente con una función renal óptima, o con un paciente que orina, vaya, un paciente que orina. Sobre todo porque usamos diuréticos. Los diuréticos, un ejemplo clásico es el uso de la furosemida, que se usa a razón de 1 miligramo por kilo dosis. Ya muy parecido, igual que en el paciente con edema agudo del pulmón, en la urgencia la dosis de carga de la furosemida. Existen otras combinaciones. Otras combinaciones de diuréticos tiacídicos con diuréticos de asa, el ácido betacrínico, el uso de la acetazolamida, porque estos son medicamentos que al tener su mecanismo de acción fundamental en los túbulos contorneados, distales, provocan ¿Tú fuiste a la vista mucho por la noche? ¿Vale? Este es el otro pilar. Mucho cuidado con el uso de los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, los beta bloqueadores, los bloqueadores de receptores de angiotensina y otros medicamentos que inhiben la excreción renal del potasio. Hay que tener mucho cuidado con eso, tener en cuenta la volemia del paciente. Lo que se estipula, lo que se persigue es mantener el estado de euvolemia del paciente para que el riñón se mantenga filtrando mientras vamos administrando los medicamentos. Dice que hay algo de ruido extra. No tengo idea. No sé qué está pasando. Bien, vamos allá. Vamos a seguir. Vamos a ver, creo que me quedé por acá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Siguen mirando ustedes? ¿Siguen? No tengo. Bien. Otra forma de potenciar la excreción del potasio es el uso de la resina de intercambio catiónico. Sobre todo, la que más se conocen, sobre todo en Cuba, es el sulfonato de polietileno sódico o el resin sodio. Otro nombre es el cayexelate, el resin calcio, el ciclosilicato de sodio y circonio, el beltasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan estas resinas? Vienen en polvo y lo que hace es que se administran, por ejemplo, 25 gramos por vía oral o 50 gramos seguidas diluidas en 50 o 100 mililitros de dextrosa. Se administran por vía oral, por vía nasogástrica. ¿Y qué es lo que hacen estas resinas? Disminuyen los niveles de potasio porque ellos intercambian, ya hacen un intercambio de sodio, magnesio, calcio en el tracto gastrointestinal y captan el potasio. No se absorbe en el intestino, así que se elimina el potasio por las heces fecales junto con estas resinas. Se pueden usar también en forma de enemas. En forma de enemas se pueden usar, no son tan efectivas como la forma clásica, pero se pueden usar también en forma de enemas. El otro pilar es la diálisis peritoneal, hemodiálisis, que es el método más efectivo, o la terapia de reemplazo renal continuo, CRRT en inglés. Ojo con esto, la terapia de reemplazo renal continuo es una forma de diálisis también, pero es más lenta. Ya eso va a ser otra conferencia y van a ver la importancia del manejo porque se usa mucho en pacientes en shock, pacientes en los que la hemodiálisis convencional llevaría el traste con el estado hemodinámico del paciente. La diálisis es el recurso final para pacientes con una hiperpotasemia que casi siempre sean letales, hiperpotasemia severa, que no responden a estos métodos conservadores que usamos anteriormente, pacientes con insuficiencia renal. El inicio de la diálisis lleva tiempo, preparar todo, preparar la máquina, preparar al paciente, y eso no me invalida a comenzar a usar los demás métodos. Mientras se prepara el equipo y todo, vamos usando los demás métodos, inshallah. Vale. Vamos a, no sé qué pasa porque hay ruido extra. Estoy perdido aquí. Esto es un ejemplo de cómo se usa un dispositivo de diálisis, de terapia de reemplazo renal continuo. Está viendo un poquito por acá. Está lenta la conexión. Este es un PrismaFlex. Es un dispositivo que se usa para diálisis convencional
Y para terapia de reemplazo renal continuo, aquí está el doctor preparando el equipito y todo el bla, bla, bla ese que ustedes conocen. Ya eso va a ser otra conferencia, otro. No se olviden, no olvidemos nunca que el manejo médico de la hiperpotasemia, en el manejo de la hiperpotasemia no podemos olvidarnos de buscar la causa, porque así nos ayuda a prevenir episodios futuros. Y hay que tener en cuenta todo en el paciente, la fuente de ingreso, qué causó la disminución de la excreción renal y qué ha causado la alteración de la captación celular. Por eso es muy importante conocer las causas, los mecanismos de producción de una hiperpotasemia. Vale, no sé si alguien tiene alguna, no sé si alguien tiene alguna preguntita. Esta conferencia, este PowerPoint, yo los voy a dejar en esto se va a quedar en el canal del gremio. Esta conferencia se va a quedar en el canal del gremio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a poner un enlace donde puedan ustedes con calma descargar la conferencia del tema.